Hola a todos y bienvenidos a Cynthia's Journey. Mi nombre es Cynthia Jacobo y bienvenidos a su canal. El día de hoy voy a estar hablando acerca de la depresión, que es algo con lo que yo padezco. Y vamos a entrar un poquito más en el tema. Yo no soy ninguna doctora, ninguna experta en el tema, pero sin embargo yo vivo con esto día a día. He sido paciente de psiquiatras, de psicólogos y múltiples de estos, así que tengo conocimiento en el tema y se los voy a explicar de una manera sencilla. Si gustan tomarlo, tómenlo con la mejor mente abierta posible. Y también les voy a dejar abajito en la cajita de descripción algunos artículos para que tú te informes más. Y si te gustaría diagnosticarte propiamente algo muy sencillo, te voy a dejar un quiz que lo puedes tomar. Este no es ningún quiz profesional, sin embargo es alguna herramienta. Si esta es la primera vez que me ves, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Yo subo videos los lunes. Bueno, vamos a comenzar con el video. La depresión clínica, no la depresión que es causada por alguna circunstancia, como lo es la pérdida de un ser querido, o la muerte de tu mascota, o la pérdida de un trabajo. Este no es el tipo de depresión que yo estoy hablando, el también denominado depresión mayor o trastorno depresivo. Esto hasta el día de hoy no hay una causa en sí de por qué sucede. No discrimina esta enfermedad, a todos les puede pasar sin importar la edad, el estatus socioeconómico o si eres niño o niña, y también sucede en los niños. Esta enfermedad se puede diagnosticar en algún centro de salud. En México puedes ir a un psicólogo, a un psiquiatra. La diferencia entre estos dos es que el psiquiatra sí te puede prescribir medicamentos y el psicólogo no te puede prescribir ningún tipo de medicamento, solamente son terapias grupales o individuales. Y bueno, ¿cómo la diagnostican? Esta enfermedad es diagnosticada en algún centro de salud de una mejor manera. Estos están validados por Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Esto es como un examen donde te preguntan acerca de tus emociones, cómo te has sentido en las últimas 2 semanas. Son preguntas extensas que al final detectan si la persona tiene algún tipo de enfermedad mental. ¿Cuáles son algunos de los signos y síntomas que hay con la depresión? Y aquí te voy a leer algunos. Sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío, desesperanza, enojo, irritabilidad, frustración, poca concentración, pérdida de interés o placer en la mayoría de las actividades, en las cosas que te solían gustar, alteraciones del sueño como insomnio o duermes demasiado, falta de energía, incluso en las tareas cortas, cansancio, falta de apetito o muchas ganas de comer, lentitud para razonar, hablar, hacer movimientos corporales, nerviosismo, inquietud, algún tipo de ansiedad, problemas para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, problemas físicos sin causa aparente como dolor de cabeza y dolor de espalda, ideas suicidas. Bueno, estos son algunos de estos síntomas de la depresión que yo he padecido. Algunos de estos, no todos, pero la mayoría sí, en diferentes tiempos en mi vida. Han sido varios años con esta depresión y me ha ayudado a darme cuenta de cómo ha cambiado las cosas antes del medicamento y después del medicamento y hasta el día de hoy, y cómo se puede tratar la depresión. Como ya dije, puedes ir a un psicólogo y este te va a proporcionar terapias, ya sea grupales o individuales. Yo experimenté las dos cosas. Yo iba a terapias grupales en donde me ponían a pintar
la instructora nos iba diciendo cómo nos sentíamos y ya lo dibujábamos. No tenías que ser el artista y después tú explicabas qué significaba tu pintura. También existen las terapias individuales que para mí fueron aún más efectivas que las grupales porque sentía que podía ser más honesta y pues obviamente toda la atención está en ti. El psicólogo te va dando un seguimiento de lo que es tu depresión, si ya sea que lo veas cada 2 semanas, cada mes o cada semana. Pero también puede ser acomodaciones para que tú lo veas aún más, con más frecuencia, si a ti tú lo necesitas. Ahora, el psiquiatra sí te puede escuchar, pero lo que ellos más se concentran es cómo tú te estás sintiendo en ese momento, qué medicamento es el que te puede apoyar a ti para, por ejemplo, si tienes falta de energía, te brinde más energía. Si tienes mucha ansiedad, te controle tu ansiedad. Si tienes mucha desesperanza, que es la pastilla que te va a ayudar a que tú te sientas más feliz, y así vamos manejando este tipo de medicamentos. Si tú quieres entender un poquito más acerca de los diferentes tipos de medicamentos que hay para la depresión, no olvides comentar abajito, a ver si quieres un video acerca de esto, ya que yo he experimentado muchísimos tipos de medicamentos para tratar mi depresión. Y bueno, ¿qué es lo mejor, no? Lo mejor, yo en mi experiencia, es mezclar estas dos cosas. Tener terapias y tomar tus medicamentos. Con estas dos cosas más una dieta balanceada como la Southwest Beach Diet o Paleo Diet, Keto Diet. Hay muchísimos tipos de dietas ahora. Yo creo que la que más recomendable es para alguien con depresión es alguna dieta que te brinde energía. Tomar muchísima agua, estar muy hidratado todo el día para que tu cuerpo físicamente esté más sano, en conjunto sentirse muchísimo mejor. El ejercicio, sí, bien dicen que el ejercicio es súper importante. Sin embargo, ¿cómo le dices a una persona con depresión que se levante de la cama, que se ponga sus zapatos, que se ponga su ropa deportiva y que vaya a un gimnasio? Es muy difícil y para mí lo ha sido. De hecho, ahorita mi meta es ir 2 o 3 veces por semana y es una meta que ahorita estoy empezando a cumplir y bueno, ahí vamos poco a poco, ya que bueno, es muchísimo el esfuerzo que se tiene que hacer para salir adelante de la depresión. Lo mejor es primero empezar a cuidarte desde el inicio y darle tiempo, amor a tu cuerpo, valorarte y decir, bueno, o sea, si no puedo, ¿qué puedo hacer aquí dentro de mi casa? A lo mejor caminar un poquito, a lo mejor hacer algunas abdominales, pero no ser tan duro contigo mismo y poquito a poquito empezar con ese ejercicio. Sin embargo, aquí en México, la depresión, como otro tipo de enfermedades mentales, siguen siendo un tabú. La gente no habla de este tema y mi misión es normalizar este tema, tanto aquí en México como en otras partes. No hay seguro que cubra lo que son las terapias psicológicas o los medicamentos, que sí suelen ser muy caros. En comparación con otras partes del mundo, por ejemplo yo que tengo experiencia en vivir en los Estados Unidos, allá sí es más normal hablar acerca de este tema y sí está cubierto las terapias, tanto el medicamento con el seguro de gastos médicos. Y bueno, por último les quiero decir que no se desesperen si tú vives con depresión, ansiedad o algún otro tipo de enfermedad mental. Somos más de 10 millones de personas aquí en México que sufren de depresión y 300 millones de personas alrededor del mundo que sufren de depresión. Así que no estás solo, habla con alguien. Aquí abajito te voy a dejar unos teléfonos para que si tú vives en México, tú te puedas contactar con esas personas. Y también te voy a dejar otros artículos importantes para que tú te informes. Cada día seamos más personas que
si no vivimos con la depresión, apoyemos a las personas con depresión y les brindemos esperanza, les brindemos amor y cariño, porque es tan importante que las personas con depresión tengan esas personas que los van a ayudar a salir adelante. Necesitamos más embajadores, ¿sí?, por la depresión, por las enfermedades mentales en este mundo. Así que muchísimas gracias y yo espero que te haya gustado el video, que te haya servido. Por favor, infórmate y no estás solo. Y nos vemos en el siguiente video.